Hola, Cristina, ¿qué Hola, tal? ay, Alex, ostras, perdona, jo, me pillabas ahora totalmente despistada, estaba pensativa y es que últimamente me han pasado un montón de cosas y la verdad, Alex, es que estaba pensando lo difícil que es obedecer, o sea, cumplir órdenes, cuando te marcan pautas, seguirlas según quien te manda, según tu jefe, tu jefa del momento, pero al mismo tiempo también estaba pensando que guiar, liderar, motivar, o sea, el hecho de ser jefe hoy, de ser líder, de ser jefa, de tener un equipo bajo o con el que estás trabajando, hostis, eso también es muy difícil. ¿No te parece? Pues sí, la verdad que es curioso porque no hay cosa que critiquemos más que a nuestros jefes, nuestros líderes, nuestros managers, Al gobierno. al gobierno, pero luego hacer cuesta. Sí, 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 es cierto. Pues vamos hoy a hablar de liderazgo, ¿te parece? Me parece. Venga, lo vamos a hacer porque hoy es importante también hablar de cómo ser líder hoy, cómo ser líder en el futuro más inmediato. Y para ello vamos a tener la fortuna de contar con un invitado muy especial. Él es Fernando Botella. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy a gusto con vosotros aquí en vuestro podcast. Hoy nos vas a ayudar a liderar. ¿Comenzamos? Cuando queráis, por mi parte. Venga, pues comenzamos. Bien querido, Fernando. Gracias, Alex. Fernando Botella, te voy a presentar brevemente para que nos situemos. Eres un referente en liderazgo y desarrollo directivo, CEO de Think and Action, que es una consultora internacional especializada en desarrollo de talento y en transformación de organizaciones. Ha desarrollado e implementado diferentes escuelas de liderazgo en grandes compañías. También ha sido y es profesor en diferentes universidades, tanto del país como de fuera, por ejemplo, también del Instituto Disney. Y además sumas ya 9 libros. Esencial es el último, vamos a decir de momento el último, porque seguro que habrá otros por ahí en camino. Como conferenciante sumas más de 20 países en diferentes continentes. Como curiosidad o no, igual es la base, igual es la esencia. Eres licenciado en Ciencias Biológicas, doctorado en Fisiología del Consumo. Todo lo que tenga que ver con el cerebro y su funcionamiento te apasiona y también divulgar. Y hoy aquí vamos a aprovechar esa oportunidad de compartir parte de tu conocimiento en esta conversación que tenemos por delante. Así que, Fernando, gracias por acompañarnos y por compartir. Por cierto, ¿nos hemos dejado algo que necesitemos saber de ti y que sea importante? No, yo creo que sea importante, no. Que sea importante, creo que has dicho muchas cosas, incluso quizás no necesita tanto currículum, ¿no? Pero me pone un poco rojo eso, ¿no? Pero no, que sea importante, no. Bueno, que tengo un libro muy pronto, que ya será el 10º, según has dicho tú, aunque como tengo otras colaboraciones, realmente es el 13º, pero, bueno, eso es que ya viene de camino, viene en febrero. Perfecto. ¿Título? Ahí ya. Crearte, Crear. crear. Sí, sí, crearte. Y tiene mucho que ver con la capacidad creativa, con el poder creativo y con el TS que viene al final, el crear y crearte. Es decir, también cómo crear tu propia profesión, tu desarrollo, cómo crear tu propia, de alguna forma, tu propia vida, ¿no? Tu propia vida profesional y personal. Ah, qué interesante. Bueno, es algo de lo que muchos estamos en cada día, ¿verdad? Aquello que se dice tan fácil, lo de reinventarse, pero es que es algo que así en muchos momentos es no una obligación, también es un deseo, algo que hacemos en nuestro presente. Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué a ti te ha dado por pensar tanto en el liderazgo? Bueno, yo creo que viene conmigo desde el principio de los principios míos de profesionales, ¿no? Yo cuando vengo de Estados Unidos entro a una compañía farmacéutica a lanzar un producto que en aquel momento me dijeron tenía que tener mucho éxito y tal, y lo tuvimos, porque más allá de que no podamos o sí decir publicidad aquí, ese producto fue Betadine, yo lancé el Betadine a nivel mundial, entonces fue un cambio absoluto, ¿no? En un paradigma profesional mío de donde yo venía de la universidad y me dieron un equipo enseguida. Lo primero que tuve es un equipo de trabajo. Y ahí es donde empieza mi contacto con el liderazgo, el ver cómo realmente desarrollas equipos de alto rendimiento, de éxito, de conseguir objetivos, de hacer que las cosas pasen. Y ahí es donde empiezo a interesarme realmente por de qué va esto del liderazgo. Entonces hace ya pues unos cuantos años, ¿no? Pues estamos hablando de los años 80 del siglo pasado.
Y es ahí donde empieza todo lo que es mi primer contacto con ese mundo del liderazgo, que por supuesto he ido creciendo, evolucionando, luego he escrito sobre ello, etcétera, ¿no? Y he tenido otras experiencias, ¿no? Pero es ahí donde nace. Bueno, primero, ayer compré Betadine. Ahora, a partir de ahora me acordaré siempre, Fernando, que voy a asociar a Betadine. Mis años que con eso, pero sí, está bien. Eh, Hablas de los años 80. ¿Qué está cambiando? ¿Qué se ha quedado obsoleto hoy en día en el modelo de liderazgo tradicional? Sí, bueno, yo ahí, Alex, te diría que en el modelo tradicional y en el modelo no de los años 80, sino de hace 5 años, ¿no? Una década o media década, ¿no? Por no irme tan lejos, ¿no? Yo creo que hoy en día necesitamos un líder que las cosas básicas, el back to basics, ¿no? Lo más básico del liderazgo siga sosteniéndose, que tiene que ver con conceptos más relacionados con resultados, que tiene que ver con hacer que las cosas pasen, fundamentalmente esto, ¿no? Hacer que las cosas pasen, que tiene que ver con todo lo que es, bueno, pues la inteligencia emocional aplicada a las relaciones humanas, ¿no? Por decirlo de una forma muy sencilla que todo el mundo entiende. Pero luego hay otros aspectos que han crecido, que han aparecido y que están en desarrollo en estos momentos que no tienen nada que ver y que son palabras a veces muy exageradas en el término, pero que sin embargo han evolucionado mucho el concepto de líder, ¿no? Por ejemplo, ser un facilitador de ecosistemas, ¿no? O ser un experimentador, ¿no? Empiezan a aparecer otras palabras que podemos ir profundizando ahora si queréis, en lo que es el liderazgo presente y del futuro, y que tiene que ver, fundamentalmente esta es la clave, con que estamos viviendo un cambio de época. No una época llena de cambios, sino un cambio de época. Y cambios de época Estamos es en un todo. cambio de época, dices, Fernando, y ya has mencionado algunos términos que ya han despertado nuestra curiosidad, como ese facilitador de ecosistemas. En una tarjeta no sé qué tal queda eso, pero en la realidad, ¿qué es? Bueno, es una característica fundamental del líder actual, ¿no? Que debería llevar él, más allá del nombre. Porque no es tan importante el nombre, es rimbombante, es de estos nombres que se buscan muchas veces y que parecen fantasiosos, ¿no? Pero en realidad es que el líder es un conector de ecosistemas. Los ecosistemas y la forma de trabajar actualmente es más por grupos, por tribus creativas, por grupos de creación de ideas, de modelos redárquicos de unir a las personas en un equipo, no jerárquicos, que es de donde venimos. Y esto es muy importante que un líder actual lo tenga claro, porque si no, no va a estar con la nueva época en la que estamos. Por eso he dicho que es muy importante entender que estamos en un cambio de época. Cambios de época en toda la historia de la humanidad ha habido unos 20 nada más, y nos ha tocado uno. ¿Y qué es lo que marca fundamentalmente un cambio de época en toda la historia de la humanidad? Fundamentalmente dos cosas. Una forma de relacionarse con el talento, muy importante en el liderazgo, y una forma de relacionarse a las personas entre sí, súper importante en liderazgo. Entonces, un facilitador de ecosistemas, más allá del nombre, pues es alguien que facilita que la gente se una entre sí para crear cosas nuevas, para hacer que las cosas ocurran y para, de alguna forma, conseguir los resultados que persigues. Es decir, los básicos no cambian, el modo de llegar a conseguir eso, las características o cualidades o competencias que tiene que tener el líder, ahí sí que empiezan a reestructurarse y a cambiar. Un término que cada vez estamos utilizando más, un palabra de estos que nos gusta mucho en recursos humanos, cada vez más es lo del propósito, ¿vale? Tú hablas de un liderazgo consciente y con propósito. Cuéntanos un poco. Sí, es absolutamente fundamental. Pero esto ya viene también de hace varias décadas, ¿no? Cuando profesores como Hyman o profesores como, bueno, profesores de conducta humana en general, no solamente de liderazgo, demostraban la importancia que tiene dar significado a las cosas para estar atentos a ellas y para perseguirlas. Entonces, al final, ¿qué es el significado? Dar significado es responder a los para qué, es encontrar propósitos. Lo malo muchas veces, ¿sabes? Es que confundimos en liderazgo el propósito con los objetivos. Los objetivos cotidianos, los objetivos de un plan de trabajo, los objetivos de una estrategia, los objetivos X, ¿no? Los que sean. Y eso no es el propósito. El propósito es el por qué estamos realmente relacionados con esos objetivos para hacer que ocurran, ¿eh? Y saber poner de una forma consciente en todo el equipo un propósito que marque un significado, una significancia, una finalidad hacia lo que queremos trabajar, queremos conseguir, pues eso me parece que es una de las bases fundamentales del líder. O sea, yo creo que eso es una de las claves, la clave principal, de hecho, ¿no? Hay muchas personas que abandonan a sus equipos de trabajo, pasan de una empresa a otra, de un proyecto a otro dentro de una misma empresa, sin saber, mirando hacia atrás, con qué propósito estaban. Ya no digo mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás. ¿Cuál era el propósito que nos unía? Si saben los objetivos, te los pueden definir, saben las tareas, eso absoluto,
te podían marcar un plan, una ruta de trabajo en relación a unos planes que eran ejecutables, y todo esto está muy bien en la disposición del día a día, pero muchas veces no se sabe el significado, el para qué. Y hay muchas experiencias muy chulas que hacía Hyman, por ejemplo, y otra gente, y que demuestran esto, ¿no? Hablas de ese propósito general global de la empresa, pero también hay ese cambio, digamos, sustancial de que antes muchas personas daba la sensación de que lo único que les preocupaba era la estabilidad, trabajar en una buena empresa, cobrar bien a final de mes y poquito más, pero en cambio ahora también muchas de las personas buscan su propio sentido, el sentido personal de lo que están haciendo y vincularlo al propósito de la empresa. Que eso para un líder es muy diferente, ¿no? Porque cambia las condiciones de las relaciones. Totalmente, Cristina, totalmente. De hecho, ahora no se entiende el concepto este que estábamos hablando de propósito, sino es un propósito con sentido. Con sentido. Es decir, que de alguna forma los valores que tiene ese propósito de la empresa y los valores que tiene mi propósito personal de desarrollo profesional, etcétera, pues tengan puntos de anclaje bastante poderosos. No debemos coincidir al 100%, ese propósito no tiene que ser bajo premisas de unicidad, sino de diversidad, pero con un propósito compartido. Y yo creo que eso el líder, desde la perspectiva ya de seleccionar a su propio equipo, a su propia tribu de trabajo, ¿no? En el buen sentido de la palabra tribu, generar ese ecosistema que hemos hablado antes, por eso lo del ecosistema y facilitar el ecosistema, es fundamental que haya un propósito que haya de coincidencias de valores y coincidencias con ese sentido que se persigue, ¿no? Y de hecho es lo que mueve la mayor parte en estos momentos de las personas de ciertas generaciones que vienen ahora muy, muy potentes para unirse de verdad a proyectos, ¿no? Es mucho más importante eso para un joven que arranca en un proyecto, perdón, pero también para una persona que, aunque tenga una cierta edad y una determinada experiencia en la empresa, quiere unirse a un proyecto de éxito, es mucho más potente en estos momentos que muchos de los factores higiénicos conocidos desde siempre, ¿no? En las relaciones con las personas, ¿no? Y en el modo de proceder para que las personas tengan engagement, estén enganchados a un determinado proyecto, ¿no? Así que me parece que eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la ética sostenible y cada vez es más socialmente poderoso esto, ¿no? O la capacidad de generar poder creativo, o la capacidad de generar vinculaciones diferentes a las que generábamos antes con la marca, ¿no? Con la empresa, ¿no? Que no tienen que ver solamente con determinadas cuestiones higiénicas de salario, de vacaciones, etcétera. Todo eso se sabe que hay que cumplirlo, ¿no? Pero hay otros propósitos o otros elementos de unión que son superiores a todos estos. En estos momentos, socialmente, el cambio de época lleva a ese cambio de relaciones humanas y tiene que estar presente en el liderazgo sin ninguna duda. Y liderar es meterse un poco en problemas, ¿no? O en líos. Hay que decir que hay que querer. ¿Detectas tú eso que llaman la quiet ambition, esa menor tendencia o menos hambre de asumir el reto que supone liderar con todo con lo que complaciza? Sí, sí lo detecto, y además he escrito últimamente en varios artículos sobre esto, y ha salido uno también que lo publicamos en Harvard Business Review no hace mucho tiempo, no recuerdo, pero tiene unos meses solamente. Y sí por una razón, porque quizás creo que es la razón más básica y no la única, pero una de las más básicas, porque por lo que estábamos hablando, porque no... Si no tengo algo que me una realmente con ese sentido, con ese propósito que estamos hablando, yo no quiero ser jefe. La verdad es que cualquiera dirá yo no quiero ser líder, pero en realidad es que no quiero tener una posición de mando. Y huyo de una posición de mando fundamentalmente porque no es que huya de responsabilidades, es que necesito las responsabilidades que a mí me importan y lo que a mí me atrae. Y no es que no esté motivado, es que tengo otros motivos. No es que no esté motivado, es que tengo otros motivos. Y es que esos motivos nuevos, esa nueva forma de liderar, eso que hablábamos de propósito, con sentido, sostenible, con una determinada ética, con un pensamiento creativo, con un talento más compartido, con una inteligencia más conectiva, todo este tipo de cosas que suenan a palabras, no son palabras. Es que en la sociedad es lo que está pidiendo en estos momentos los profesionales. Por lo tanto, si no somos capaces de ofrecer eso, no nos debería de extrañar que nos digan, no, yo prefiero hacer un puesto de trabajo X, el que corresponda en un determinado proyecto, pero no me des responsabilidades de líder, porque esto no me atañe, no es lo que va conmigo, ¿no? Y estamos viendo ese rechazo cada vez más. Y lo curioso es que hay un factor rebote, no sé si llamarle así, pero a mí me gustó llamarle así, que quizás no lo explica bien la palabra, pero es un efecto rebote o un factor rebote que está
de forma horizontal, yo lo veo en muchas empresas en las que trabajo, en las que he colaborado como consultor, de forma horizontal está pivotando también entre personas de mucha experiencia y que llevan mucho tiempo en la empresa. No pensemos que son solamente los nuevos. Hay gente que lleva 20 años en una posición, le das por primera vez una oportunidad de liderar un determinado proyecto o de liderar un determinado equipo y te dicen, no, pero si siempre quisiste, ¿no? O sea, no lo puedo entender. Parecía que estabas ahí como en la punta de lanza, ¿no? En la rampa de salida para ocupar una posición de líder y de mando, ¿no? Y ahora es tu momento, después de 20 años. Y te dicen, no, conmigo no cuentes. O sea, conmigo no cuentes. ¿Y qué haces en esa situación, Fernando? Porque, y te recuerdo, estás en un podcast de gestión de personas, te escuchan muchos profesionales de lo que tradicionalmente se ha llamado el área de recursos humanos, que son en muchos casos quienes le dan a alguien esa opción o esa oportunidad de liderar un equipo, de asumir más responsabilidades. ¿Cómo le puedes hacer ver que realmente es una oportunidad y no es un marrón? O sea, que es algo que deben y que pueden y que les va a ayudar a mejorar en su día a día. No hay una herramienta única, Cristina, pero yo creo mucho en las conversaciones. Y creo mucho en el modo en que se trasladan las cosas, ¿no? Cuando se trasladan proyectos importantes a ejecutivos, normalmente, o incluso a directivos, ¿no? En estas organizaciones. Entonces yo creo que en las organizaciones en estos momentos, también hablando un poquito en el cambio de época que estamos, quizás empiezan a sobrar un poquito números, que son necesarios, cuidado, pero no digo que no haya que tener números, y empiezan a haber y empiezan a faltar buenas preguntas, no preguntas, sino buenas preguntas, y las respuestas a esas preguntas en modo conversación. Y esto no es un paradigma que no existiera en el pasado, o sea, lo de las conversaciones cruciales, ¿no? Pero creo que cada vez es más necesario tener buenas conversaciones. O sea, tú no llamas a una persona y le ofreces un proyecto en una organización de un día para otro. Hay toda una conversación abierta, de tiempo, de convencimiento, de modo de trabajar con ese profesional, de modo de gestionar su cartera de talento, que muchas veces de esto no hablamos, pero cada uno tiene una cartera de talento que no es solo la carrera profesional que ha ejercido en la empresa o que puede llegar a ejercer, no le has preparado muchas veces, y hay muchos temas detrás de esto, ¿no? Que trabajáis vosotros muy bien y que se trabaja muy bien en los recursos humanos, pero que quizás lo que falta es pues dedicar el tiempo, dedicar el espacio, dedicar las conversaciones adecuadas para que cuando llegue el momento no es una oferta. O sea, ese concepto antiguo de te hago una oferta y tú tienes que estar dispuesto a decirme que sí, porque no entendería que me digas que no, o si me dices que no, me tienes que dar un argumento que sea absolutamente religioso y potente, ¿no? De mucho peso. Pues eso cada vez eso tiene menos sentido. O sea, lo que hay que hacer es preparar todo el terreno y preparar al profesional. Hay que tener una mirada un poquito más a medio plazo, ¿no? Para hacer esto bien. Y hay empresas que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Y hay empresas que no tienen esta dificultad, cuidado, ¿eh? Esto es una dificultad que aparece mucho más ahora que en otras épocas anteriores, también por la llegada de nuevas generaciones a estos proyectos y a estas empresas, pero hay algunas empresas y algunos directivos de recursos humanos, algunos que nos escuchan estos podcasts, que lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, las cosas como son. Hemos oído hablar, o sea, te hemos leído hablar de la vulnerabilidad del... a mí me encanta ese concepto, pero dentro de nuestros esquemas tradicionales y tal, parece como que no puede ir en la misma frase, ¿no? Líder y vulnerable. Cuéntamelo. A mí me ha gustado siempre hablar de eso y te voy a decir una cosa, Alex, porque me lo voy a permitir decírtelo de esta forma. Yo es uno de los elementos en mi día a día con mi equipo, con las empresas con las que trabajo, aunque sea como un invitado externo y tal, que lo intento practicar. O sea, quiero decir, lo intento practicar porque no siempre los entornos en los que estás te lo van a permitir. Cuidado, hay que tener mucho cuidado, que quizás va un poco tu pregunta más por ahí, ¿no? Sí. El propio líder, ¿no? Pero yo lo intento y creo mucho en ello. Y cuando he escrito sobre ello es porque tengo una creencia sobre esto muy poderosa. Yo creo que nos hace más fuertes. O sea, yo creo que explicar lo que no sabemos, mostrar nuestros errores, entendernos con nuestras deficiencias actuales que no tienen que ser en el futuro las mismas, saber demostrar a los demás que los demás están también para ayudarte y que pedir ayuda es un elemento fundamental en el líder, saber asociarte de la gente que sabe y relacionarte de la gente que sabe más que tú, tener una capacidad de tener innovación abierta al resto de la organización y fuera de la organización. Todo lo que es mostrajes de vulnerabilidad nos hace más fuertes, no más débiles.
Y yo creo que hacen al líder incluso más poderoso en términos de relaciones con los demás, ¿no? Y de modos de comunicarnos, ¿no? Es que lo mires por donde lo mires, si tú miras todas las capacidades fundamentales, incluso tradicionales, de un líder, la vulnerabilidad las apoya, las soporta, le da más fuerza. Entonces, para mí, un líder que muestra vulnerabilidad es un gran líder. Es un gran líder. Un líder que esconde su vulnerabilidad es un líder escondido. Es un líder que se ha metido detrás de un muro, ha levantado un muro y no entra nada. Ni nadie, claro. Entonces, ¿Y en qué momento le dices tú, Fernando, a tu equipo que es mejor no mostrar vulnerabilidad? no, yo no, jamás le he dicho a mi equipo que no haya que mostrar vulnerabilidad, todo lo contrario. Más bien lo que hago es, como me preguntaba Alex, es intentar ayudar no solamente a mi equipo, sino a los equipos con los que colaboro como consultor y como agente externo, todo lo contrario, a mostrar vulnerabilidad, a ofrecer la vulnerabilidad como un elemento de crecimiento conjunto del equipo. Entonces yo creo que son mucho más poderosos. Está basado en un principio muy básico, muy básico de lo que tanto hablamos tanta gente, ¿no? Que muchos hablamos y mucha gente habla, pero luego la realidad es otra, claro, pero es un principio básico muy poderoso, que es la mente de aprendiz continuo. Es que no entiendo el liderazgo sin una mente de discípulo, sin una mente solamente de maestría. Desde ahí no se hace el líder se hace desde el aprendizaje continuo. Entonces, claro, si alguien vive realmente con esa mente de aprendiz continuo que tanto predicamos, pues necesita ser vulnerable, si no, entonces no se entiende, no aparece ni siquiera la humildad necesaria para escuchar a los demás y para poder crecer juntos. O sea, para mí es una base fundamental. Yo entiendo que estamos relacionados también con la credibilidad, que es muy importante en el líder. ¿Qué otras skills crees que son, qué caja de herramientas, digamos, básica necesita nuestro líder? Pues mira, igual que en modo negocio, te lo voy a resumir en una frase y luego lo explicamos un poquito más, Alex, si te parece. Pero igual que en un negocio lo básico siempre decimos, desde hace décadas, el customer centricity, ¿no? El estar centrados en el consumidor y en el cliente dependiendo del modelo de negocio, yo te diría que es un human centricity, estar pensando lo que es realmente en la persona como centro de todo, ¿no? Porque no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene. Y para intentar decirlo de una forma sencilla, que yo sé que va a entender todo el mundo, lo voy a decir con una especie de ecuación matemática. A mí me gustan mucho las matemáticas. En mi libro escribo muchas veces con ecuaciones ciertas cosas, ¿no? Para explicarlo, ¿no? Obviamente no es una demostración matemática, pero es una explicación matemática, ¿no? Si tú pusieras en un paréntesis una E de estrategia, que está en todas las empresas y forma parte de la función del líder, una R de recursos, ¿no? Utilizar todos los recursos para hacer que esas estrategias se lleven a cabo, y luego otra E de ejecución, incluso podríamos decir excelente, y lo sumas esos tres variables dentro de un paréntesis, tú dirías, ostras, tengo toda la estrategia necesaria, tengo los recursos para conseguir mis objetivos, da igual en el área que esté de la empresa, me da igual que esté en producción o que esté en ventas, y tengo además el modo de ejecutarlo, todos los procesos, ¿no? ¡Qué bien! ¿Ya tengo todo? No. Ese paréntesis multiplica por la P de personas. Y cuando esa P no está bien, nada está bien. Porque cuando multiplicas por la P de personas y la P le das valor 0, voy a exagerarlo un poco aquí, cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Y cualquier cosa que sea negativa, más por menos es menos. Es decir, que ¿dónde nos lo estamos jugando? En el human centricity. ¿Cuál es la capacidad fundamental? Todas las capacitaciones. Haz una lista, la que tú quieras. Podemos entrar en una hora, pero todas las capacitaciones que van orientadas a que la persona sea el centro de todo, en un entorno digital, tecnológico, de inteligencia artificial, es cuando el líder está centrado en lo que tiene que estar centrado. ¿Y por qué? Porque la IA, por poner a lo que es inteligencia artificial, también es la capacidad de innovar y accionar, que es I y A. Y cómo innovo y cómo acciono. Y quien lo acciona son las personas, aunque lo use a través de la tecnología. Y cómo de importante hace nada de años hablábamos todo el mundo que nos digamos esto de la inteligencia emocional y parece que se nos ha olvidado. Bueno, ya sé que a la gente que nos está escuchando aquí no se le ha olvidado, ¿eh? Pero aparentemente muchas veces parece que se nos ha olvidado. Y es una base fundamental. De hecho, ahí es donde están ahora las hard skills, no las soft skills que tantas veces hablábamos y que son palabras que, por Dios, ya tenemos que empezar a olvidar, ¿no? Entonces yo creo ahí, Alex, que el fundamento está en, desde los recursos humanos se pueden hacer cantidad de competencias, de listados de competencias, se puede analizar una a una y actualizar, pero la clave está en el centrarnos en la persona.
Hablabas de la IA, Fernando, hablabas de esa nueva revolución que ya está presente, que ya está en nuestros lunes, en nuestros martes, en cada instante de nuestra labor. Centrabas la atención en la persona. Eso nos ha quedado muy claro. Pero, ¿qué más tenemos frente a esa inteligencia artificial las personas que somos, valga la redundancia, humanas? ¿Qué debemos Sí. estimular como líderes? Bueno, yo creo que hay, mira, te lo voy a contar, Cristina, si te parece, desde una perspectiva de verlos como enemigos, o sea, como intentar reducir o quitar los enemigos más grandes que hay en una organización y que tiene el líder, que es Sintaxe, ¿no? Más allá de todo lo que somos desde la persona en un entorno tecnológico, en un entorno de exocerebro actual, ¿no? Que es el exocerebro tecnológico. Uno de ellos es que las empresas siguen teniendo, y esto ahora pasa más factura que en el pasado, una especie como de intoxicación de éxito. Es decir, cuando nos intoxicamos con un éxito estamos mal, mal, mal. Es decir, y los líderes tienen que aprender a estar continuamente cuestionándose el éxito desde la celebración, ¿eh? Yo no estoy en contra de la celebración del éxito, pero cuestionándose el éxito. Asentarse en el éxito, intoxicarnos por éxito, es perder la siguiente vuelta. Es decir, es estar fuera de juego de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque la característica de un cambio de época es que lo que está cambiando, me paro un poquito para ir más lento con esto, lo que está cambiando es el ritmo con el que cambia el cambio, la velocidad con la que cambia el cambio. Esto en matemáticas se conoce como exponencialidad y en el mundo del management es volatilidad. No entender la volatilidad es intoxicarnos, entre otras cosas, de éxito y estamos perdidos. Lo segundo es la tiranía del pasado, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, la tiranía del pasado es terrible. O sea, cuando alguien cree que el éxito del pasado le va a garantizar el éxito del futuro. Entonces un líder tiene que trabajar muy bien eso, no caer en la tiranía del pasado. Todos estamos contentos y creo que debemos de estar agradecidos de nuestro pasado, pero no podemos quedarnos esclavos de él. Hay que estar continuamente repensando las cosas, ¿no? Luego también la falta de decisiones no ágiles. Y esto también es una confusión bestial, porque el agilismo que tanto ha llegado a las organizaciones en toma de decisiones y en el liderazgo se está confundiendo con una velocidad en exceso y con un sentido de urgencia innecesario. Agilizar es quitar lo que sobra. No es lo mismo que ir más deprisa. Y el tema es que no quitamos lo que sobra. O sea, yo tengo grasa, cuando me quito la grasa soy más ágil. No, pero no es ir más deprisa. O sea, y confundimos eso muchísimas veces. Y llegamos a organizaciones a meter velocidades y perdemos liderazgo y perdemos capacidad funcional muy válida por culpa de confundir la agilidad con velocidad. A veces hay que ser veloces y a veces hay cosas urgentes, pero no todo es urgente. O sea, no lo confundamos. Ser ágil es aprender a quitar lo que sobra. Y aquí voy a añadir un paréntesis. Como entrenador, business trainer de mucha gente, de muchos directivos en este país, lo que más dificultad tengo es ayudarles a que ellos aprendan a quitar lo que sobra, no a traer lo nuevo, sino a quitar lo que sobra. Esta es una grandísima dificultad, ¿no? Y luego trabajar en entornos de diversidad, que antes hablábamos también, ¿no? Cuando yo tengo una visión y genero unicidad desde esa visión en lugar de diversidad, pierdo la productividad que me genera la diversidad. La diversidad es productiva, ¿no? Saber mantenerse en espacios donde todos pensamos diferente, o gran parte de algunos de los que estamos en estos espacios pensamos de forma diferente, nos hace ser más creativos, tener más oportunidades y poder crecer más, ¿no? Entonces digamos que esos son factores importantes que hoy en día en el liderazgo pues hay que planteárselos, o sea, hay que planteárselos, porque si no podemos poner en riesgo muchas veces los proyectos que nos han puesto en nuestras manos. Un error de primero de recursos humanos es promocionar a la persona inadecuada, ¿vale? Ese creo que lo hemos dicho todo el mundo. Que eso. Desde tu experiencia, ¿qué errores se siguen cometiendo muchas organizaciones al identificar y promover líderes? Mira, yo creo bueno, sé que dices tú, a mí me lo enseñaba Jim Collins, o sea, él fue profesor mío y fui alumno suyo, y el tío lo decía fantásticamente, decía, right people in the right position. O sea, si tú quieres que algo empieza con la persona adecuada en la posición adecuada, ¿no? Yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que eso fue en el pasado y sigue siendo muy actual, ¿no? Las posiciones adecuadas con personas adecuadas, ¿no? Otra cosa es que ahora el cuestionamiento de qué personas son las adecuadas para la posición que sea ha cambiado. Lo que ha cambiado es el modo de acercarte a quién es la persona adecuada, ¿no? Antes necesitabas un tipo de profesional en diferentes, según el puesto, ahora necesitas otro, ¿no? Pero para mí, el fundamento, aparte de la selección y de poner a la persona adecuada en el puesto y tal, la clave fundamental en estos momentos en errores es seguir captando gente o seguir generando equipos
que estén basados en razones únicas o en razones poderosas que se creen poderosas y que son únicas, ¿no? Es decir, yo creo mucho, mucho, mucho en que estamos en estos momentos gestionando equipos y siendo líderes en la medida que somos capaces de gestionar desde la absoluta multiplicidad de ideas. Y esto no es tan fácil, porque cuando yo estoy trabajando con equipos y veo al líder del equipo, ayer estaba en concreto con un equipo así, ¿qué observo muchas veces? Pues que hay un liderazgo muy marcado por una personalidad de un líder donde, aunque haya diversidad en el equipo, en realidad todo está surgiendo bajo ese marcaje, ¿no? Sobre esa forma de gestionar una determinada dirección para un determinado proyecto, objetivo o lo que estemos trabajando, ¿no? Foco de trabajo, ¿no? Y no, yo creo mucho más en la capacidad de generar divergencia para luego converger, pero la capacidad de generar divergencia de multiplicidad de alternativas para poder encontrar las mejores, la mejor posible entre todos, ¿no? O sea, gestionar más la diversidad desde la divergencia que desde la idea única, o aunque no sea única, disfrazada, pero única, ¿no? Y esto todavía me lo sigo encontrando mucho, Alex, en liderazgo, en líderes que parece que lo entienden cuando lo explicas tú así, cualquiera de nosotros, pero luego cuando lo llevan a la práctica en el día a día, vamos mucho sobre idea única o sobre razones únicas y no tanto sobre divergencia, ¿no? Y está basado en un principio fundamental que hay que entender hoy en liderazgo. Y es que el líder hoy en día, una de las cualidades fundamentales que necesita es aprender a ver la realidad de manera desacostumbrada. Y aprender a ver la realidad de manera desacostumbrada no puede ser si solamente lo veo con mis gafas, con mi criterio. Hay que ponerse otras gafas, entonces. Mirarlo con la mirada de otras personas. La escucha, la mirada están apareciendo también en tu conversación. Te voy a pedir que seas muy práctico en la siguiente respuesta. ¿Cómo hacemos para poner a las personas adecuadas en las posiciones adecuadas? ¿Qué vemos? ¿Qué tenemos que ver en esas personas para decir, ay, sí, tú vas ahí? Y es lo que te propongo. Sí, es una pregunta muy difícil, Cristina. Te voy a contestar de forma práctica, como me has pedido, pero es una pregunta muy difícil. ¿Por qué es una pregunta muy difícil? Porque no hay una respuesta única para todas las empresas, ni para todos los proyectos dentro de cada empresa. Entonces, para ser muy prácticos, a mí hay 3 claves que me gustan y que creo que, bueno, ahora, por ejemplo, que estoy haciendo de seleccionador, aunque yo no me dedico a ese mundo, pero participando en selección de puestos clave en empresas que estoy llevando proyectos estratégicos, que llevo a lo mejor de 2 años de recorrido o de 1 año de recorrido, y el responsable, muchas veces dueño de la empresa o comité de dirección y tal, me encarga selecciones o participar en la selección, aunque hayan otros expertos en esto, hay como 3 claves fundamentales, ¿no? Una de las claves para mí es la voluntad y la relación de la voluntad con el entendimiento del proyecto. Es decir, para mí es muy importante la voluntad del seleccionado. Y la voluntad aquí entendida no como yo quiero, sino como determinación de qué posibilidades llevar a cabo el proyecto. Entonces, en lugar de escuchar desde el yo, escuchar desde el otro, desde el tú, desde la finalidad del que está sentado en la silla de enfrente como un posible candidato para aceptar esa posición. Es un cambio de paradigma, también de chip, de visión, porque la visión está más centrada en el que estás escuchando, en el que tienes al otro lado de la silla, en el que va a ocupar la posición, y no tanto en la necesidad que tengo yo, que ya la conozco y la tengo muy clara y muy bien determinada. No tanto foco en lo que yo estoy necesitando, sino en lo que el otro me puede ofrecer desde la perspectiva de relación voluntarista, es decir, determinista, entendiendo bien el concepto de determinación aquí, sobre esa posición. Esa es una de las claves. La segunda de las claves, para mí, sigue siendo un clásico, que tradicionalmente diría o lo definiría con la palabra actitud, pero ahora me gusta más llamarle desde hace muchos años actitud, ¿no? Desde el libro Atrévete que escribí que utilizaba este término, el tema de actitud, ¿no? Que contamos muchas veces. ¿Por qué? Porque estaba más basado en evidencias con una actitud positiva, de la de siempre hemos hablado, pero en evidencias demostrativas de que se puede llevar a cabo. Es decir, el poner foco para seleccionar personas, en este caso, como me has dicho, en evidencias, es la clave. No, esto pasa por un tema también fundamental, que es que el saber no es suficiente. Hay mucha gente que sabe pero no hace. O sea, lo verdaderamente importante es el hacer. O el cómo ese saber lo conviertes en sabiduría, que es hacer que ese conocimiento realmente sea productivo. O sea, tú lo lleves a cabo, ¿no? Hay gente muy leída, en las organizaciones también, pero muy poco eficiente cuando le das una posición. Entonces, estructurar una entrevista o estructurar conversaciones de valor en el hacer y no tanto en el saber y en evidencias, ¿no? Eso que ya se hace desde hace años es fundamental.
Y yo lo catalizo mucho eso, ¿no? Y la tercera cosa, fundamentalmente, es, que antes lo hablábamos un poquito, es que hayan bastantes, aunque no sean 100%, acuerdos de propósito. Es decir, que se entienda el endpoint, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos conseguir? Que se entienda, que no estemos hablando en caminos diferentes. Y muchas veces en conversaciones de selección de este tipo para posiciones o para poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, muchas veces estamos basados más en criterios de lo que te llevo observando desde hace mucho tiempo, eres la persona adecuada porque ya he visto en ti que no sé qué, no sé cuánto, mira, desde que tu jefe me contó no sé qué y yo he mirado tal porque estoy en recursos humanos y esto creo que eres la persona para, y está todo basado en lo que yo creo, ¿no? Pero no en lo que realmente tú me vas a aportar de tu propósito para esa posición, ¿no? No en la finalidad, que es como técnicamente se debería de decir, no en la finalidad que te mueve a ti para estar en esta posición, ¿no? Entonces, si esas tres claves están trabajadas con todas las clásicas, creo que tenemos más posibilidades de acertar. Nunca 100%, va a depender, como te decía, del entorno en el que estemos. Y encima alineamos todo esto con entornos híbridos y digitales. Wow. ¿Cómo, cómo cocinamos la ensalada esta? No están independientes, en mi opinión, Alex. Yo creo que ese entorno al que yo me refería tiene mucho que ver con una mente híbrida y no se entiende el liderazgo sin una mente híbrida en estos momentos. Y toda la gente que nos está escuchando de recursos humanos hace años que lo está hablando, y lo sabe bien. La mente híbrida tiene que ver no solamente con capacidad de trabajar en modo digital y en modo presencial, humano, de relaciones muy de tacto, ¿no? De contactar y de estar en espacios compartidos. No va solo o no va tan solo por ahí, de hecho eso ya es algo muy superado o bastante superado, bueno, todavía queda por superar en algunas empresas, pero bueno, ya bastante superado, o yo así lo quiero ver, perdón. Pero la mente híbrida va mucho más allá, porque la mente híbrida tiene que ver con muchas de las cosas que hemos hablado de aquí ya en el podcast, y la mente híbrida tiene que ver con comprender qué está pasando en el mundo actual. La mente híbrida tiene que ver con que tú mires en el cristal de tu despacho y cuando veas fuera, la lluvia de hoy, por ejemplo, no te está impidiendo ver la realidad de lo que ocurre ahí fuera. La mente híbrida te hace entender qué cosas le corresponden a la IA, que ha salido antes, y qué cosas corresponden a la parte más humana de la IA. Y que la parte más humana, más humana que hay detrás del manejo de la IA no puede no estar. No puede no estar, tiene que estar. Por ejemplo, la creatividad, ¿no? O la capacidad de ofrecer ideas nuevas, ¿no? Entonces, la mente híbrida tiene que ver con que yo estoy en estos momentos escribiendo un libro y cuando estoy escribiendo un libro saco mi mayor creatividad posible para contar cosas a la gente que creo que son mis lectores sobre un tema X, pero al mismo tiempo no estoy haciendo yo correcciones si esto me sale en el capítulo 1 y lo repito aquí, no lo repito tal, para eso tengo una herramienta que me lo está haciendo y la capacidad de estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tengo una herramienta como Copilot, por ejemplo, cualquier otra que me está analizando todo lo que estoy escribiendo y me está dando señales de por dónde me puedo equivocar, pero no está manejando mi creatividad sobre los conceptos que estoy aportando de valor, ¿no? Bueno, es una analogía, una metáfora se puede utilizar para explicar lo que quiero decir en las empresas, ¿no? Entonces, liderar en esos entornos es absolutamente necesario. Si no se tiene esa mente híbrida en estos momentos, ostras, vamos a estar perdiendo realmente esa conexión que necesitamos en estos momentos de lo humano y lo tecnológico, de los dos algoritmos, ¿no? El algoritmo tecnológico y el algoritmo biológico, que cada vez más, y en las empresas se está mezclando, pero como se ve en tu familia o como se ve en cualquier organización de cualquier tipo, ¿no? Es una mezcla Fernando, de algoritmos. Sí. está claro por lo que cuentas que las personas de gestión de otras personas de talento tienen mucho trabajo por delante, que las herramientas son fantásticas. Por eso hoy me vas a permitir ahora que demos un aviso, que contemos algo que también nos traslada Sage, nuestro patrocinador exclusivo del podcast. Y es que precisamente habla de ello, de cómo el 70% de los profesionales de recursos humanos desearían tener más tiempo para enfocarse en el rol más estratégico, lo que estamos hablando, el pensar, el diseñar, el ayudar, el fomentar. Bueno, pues bien, desde Sage nos ofrecen soluciones de gestión laboral y de nóminas de Sage con las que vamos a poder liberar ese tiempo valioso y dedicarnos a lo que realmente nos importa. Es Sage 200 Laboral, es una herramienta para automatizar las tareas repetitivas, gestionar las nóminas de manera rápida y eficiente, resolver esa parte que es importantísima de nuestro trabajo, porque si no, no cobramos, pero luego centrarnos en aportar ese valor estratégico de negocio. ¿Queremos saber más? Nos vamos a sage.com y seguimos descubriendo más potencial de lo que allá nos ofertan. Yo voy a ir, como siempre, a lo práctico, Fernando. De pronto
te encuentras con un nuevo equipo, de pronto tienes que desarrollar tu capacidad de líder. Abres la puerta, te van a conocer. Primera impresión. ¿Qué haces? Mira, Primer día. lo primero que yo haría es no hablar. Es mudo, jefe. No hablar. Bueno, yo sé que la gente que está escuchando esto está entendiendo lo que quiero decir. No es que sea un maleducado, que no vaya a decir buenos días y que no vaya a presentar. Eso es obvio, ¿eh? Pero claro, la gente está entendiendo lo que quiero decir. No necesito tener prisa para que me conozcan. A mí me gusta mucho en esto soy, Cristina, muy socrático. ¿Sabes? Es un poco lo que decía Sócrates, incluso cuando le dieron la pócima, dicen, ¿no? En la cicuta, ¿no? Porque en aquel momento elegían el momento de morirse y tal, contaban discípulos suyos después que dejaron escritos que él lo último que dijo es, habla que te conozca. Entonces yo creo que más allá de ritualizarlo, ¿no? De que quede así como si fuera un ritual, yo creo que es abrir una conversación donde por mi parte hubieran más preguntas que respuestas, más escucha que intenciones declaradas o declaraciones en sí mismo. Porque creo que lo primero que hay que hacer en el funnel de acercamiento, ¿no? Pues tiene que ser generar un entorno donde la confianza surja de forma natural. O al menos intentar trabajar para eso, ¿no? No se va a conseguir en una primera reunión con lo práctico que tú dices de abrir la puerta, entrar y es la primera vez, ¿no? Obviamente no se va a conseguir en esa primera, ¿no? Pero hay que empezar por el pie, por el paso adecuado, ¿no? Y yo creo que el paso adecuado nace de ver a alguien bueno, pues que la mejor forma de mostrar una humildad real, pues es estar dispuesto a escuchar y a hacer preguntas y a entender al equipo, ¿no? No tanto a presentarte tú y a contar tu vida, ¿no? Ahora hemos hecho en una compañía que no puedo decir el nombre, pero hemos ayudado a traer a un nuevo CEO que acaba de empezar esta semana pasada y hasta el mes de abril, la compañía cambia comercialmente en el mes de abril, desde la perspectiva fiscal cambian en el mes de abril, tiene el título de CEO becario. Y toda la gente en la empresa sabe que es CEO becario. Y no hay otro CEO, no es que hay otro CEO, hay una presidencia que es familia, que es dueños de la empresa, es una gran corporación de moda en España, pero es un nuevo CEO y es un CEO becario, va a estar 4 meses de becario. Su trabajo, que le estamos acompañando también a él, y aparte del equipo directivo, es ser becario. Entonces, más práctico que eso, creo que con eso te lo digo todo. Antes me he quedado con lo de cuando hablabas de agilidad, que consistía no en ir más deprisa, sino en quitarse cosas, ¿no? ¿Qué creencias debemos empezar a cuestionarnos y a quitarnos? ¿Qué tenemos que desaprender en liderazgo? Bueno, mira, para mí hay en estos momentos, hay muchos desaprendizajes siempre, y en lo cotidiano van apareciendo muchísimos, ¿vale, Alex? Pero para mí hay 3 que son claves, ¿no? Uno de ellos lo voy a pasar muy rápido porque es lo que estaba comentando ahora Cristina, además también cuando estaba hablando de SAGE, y yo lo veía ayer en un equipo de directivos de una gran compañía francesa, todos de recursos humanos, y al final habían 5 focos de trabajo muy importantes y uno era, ¿qué nos quitamos porque tenemos que automatizar? Entonces, ¿qué hay que desprenderse de lo que se puede automatizar? Y esto no me voy a parar más ya porque lo hemos hablado, pero es fundamental porque lo que no está automatizado y se puede automatizar está gestionando el recurso más complejo que hay en un líder y en una empresa, y que es la gestión del tiempo. Es el tiempo y todo lo que tiene que ver con ese recurso. Entonces, una de las primeras cosas, efectivamente, no tengo ninguna duda, sería automatizar cuando hay que poder automatizar y desprendernos de tareas que no nos importan, que no nos tocan, ¿no? La segunda es verdaderamente, aunque sea un clásico, pero es que es un clásico no superado, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, obviamente. Es aprender a delegar, quitarnos lo que no nos corresponde funcionalmente. Y esto, que es un clasicón que comentaríamos en cualquier curso de liderazgo, en cualquier lugar donde hablemos de liderazgo, pues no está superado, porque creemos que, no sé por qué, el ser humano cree que no hay nadie que lo pueda hacer como yo, o que no lo pueda hacer como yo, tal conforme yo quiero que se haga, ¿no? Y es un clásico, pero sigue estando ahí presente, o sea, con una fuerza enorme en equipos directivos que uno observa cada día, ¿no? O me cuesta más explicarlo que hacerlo yo mismo, ¿no? Y sí, sin duda, esas frases tradicionales, ¿no? De, sí, prefiero ir, voy, lo hago y me lo quito de en medio, ¿no? Entonces eso obviamente, aunque sea un clásico, digo, sigue estando, ¿eh? Y muy presente, ¿eh? Aunque cambie la época y aunque cambien los modelos de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y luego el tercero que yo creo que hay que desprenderse, aparte de muchos más, fundamentalmente es sentirse dueño del equipo. El sentimiento de pertenencia hay que transformarlo. Es decir, hay 3 sentimientos alrededor de la relación del equipo con el líder. Uno es el de maestría,
otro es, no entramos en detalles si no queréis, otro es el que tiene que ver con dejar estados de independencia, es decir, a empoderar a personas para que las personas hagan lo que tienen que hacer, es decir, de alguna forma generar autonomía. El primero es maestría, el segundo es autonomía, desde esa perspectiva, y luego el tercero, que es pertenencia. Y el sentido de pertenencia, conforme se entiende clásicamente, no aporta valor a las relaciones. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que en los detalles del día a día, Alex, pues resulta que yo como jefe estoy entrando en temas que no me corresponden a mí, aunque finalmente sea el último responsable. Por decir algo muy cotidiano, muy práctico. Estoy entrando en cosas que no me pertenecen, o sea, no me corresponden. No, pero es que es de una persona de mi equipo, no, pero no me pertenecen. Entonces, ese sentido de pertenencia, desprenderse de él, parece fácil, pero no lo es. Y yo creo que vale la pena, porque nos lleva además muchas veces a micromanagement malentendido. Micromanagement estúpido, que además lo que provoca muchas veces es pérdida de liderazgo. En lugar de ser más líder, lo que eres es más jefe, más capataz, a veces ni jefe, y menos líder. Me gusta lo de mi camarada estúpido, me ha gustado. Me la guardo, esa me la guardo. Estudia, Alex. A mí lo que me ha gustado mucho es lo del CEO becario, y por eso te voy a pedir, Fernando, más ejemplos si pueden ser innovadores, tanto mejor, de buenos líderes o de buenas prácticas para construir buenos líderes que hayas visto en tu experiencia con otras compañías, con otras personas, con otros profesionales. Sí. Bueno, para mí hay nosotros entrenamos muchas veces, voy a empezar por aquí, en la empresa en la que yo estoy como responsable, como CEO también, ¿no? Y entonces ahí nosotros entrenamos, ¿no? Para ser de una determinada manera cuando uno llega como responsable de un equipo, no necesariamente CEO, ¿eh? A veces es un directivo de nivel mando intermedio, no hace falta estar hablando de CEOs o de comités de dirección. Y nosotros siempre entrenamos para que la fase de adquisición de confianza, que es la que antes hablábamos, en ese funnel de aproximación a tu equipo, siempre encaje con buenos principios de escucha, ¿no? Entonces yo he visto a buenas prácticas relacionadas, por ejemplo, con muchas sesiones one-to-one, que lo que hacen muchas veces es que el líder o el que está ocupando esa posición de líder, porque el liderazgo te lo otorgan los demás, jefe te lo ha puesto la empresa, tú eres jefe 90 grados, es decir, te han nombrado de arriba abajo, igual que te han nombrado te pueden quitar, ¿no? Pero el líder es el que te lo otorga tu equipo, eso es una posición que te otorga el equipo, ¿no? Y he visto que se lo han sabido ganar pico pala, pico pala, pico pala. Entonces yo tengo bastantes ejemplos del pico pala. Entonces, ¿el pico pala qué es? El 1 a 1 de todos los de mi equipo, pero también en su conjunto, mucha escucha, mucha paciencia, mucha ganar confianza y cambiar más un foco en la demanda de mi equipo que en la oferta que yo traigo. Porque claro, tú traes a uno de una empresa, lo pones en otra empresa, o de un proyecto lo pones en otro proyecto, y lo primero que quieres es contar su oferta. O sea, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Cómo quiero llegar a esto? ¿No? ¿Cómo tal? Y yo, en los casos de éxito verdadero, se han centrado mucho más en entender y generar entornos de confianza desde la demanda, el demanding, no la demanda de mercado, sino el demanding interno del equipo, ¿no? Y yo creo que ese cambio de foco sería como un resumen muy básico, muy fundamental de los casos de éxito que yo he visto en las empresas donde alguien ocupa una posición de mando, y al ocupar una posición de mando empieza eso a entender la demanda, no tanto la oferta que él trae. Fernando, tenemos que ir poquito a poco terminando y agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado. Volvemos a insistir en esa idea, que nos escuchan profesionales del ámbito de la gestión de personas. ¿Qué consejos, si te gusta la palabra consejo, o qué palabras, qué mensaje final les darías para que cada día tengan motivos para sonreír? Bueno, yo creo fundamentalmente que si tuviera que utilizar una palabra, un adjetivo, cada vez me gusta más esta, que te voy a decir, Cristina, sería que empecemos a pensar cómo puedo ser un líder invisible. Uh-huh. Y ahí detrás habrá mucho, ¿vale? Ahora intentaré concretizar algo, pero porque hay muchas historias detrás de lo que es invisible. O sea, es el líder que está sin estar. Es el líder que es necesario sin que cuando él no esté, las cosas no pasen. Es el líder que ha aprendido a educar a un equipo, y he utilizado la palabra educar aposta, desde la perspectiva de no ser absolutamente imprescindible. Es el líder que, de alguna forma, lo que ha hecho es también enseñar a su equipo
a que el equipo tiene mecanismos de liderazgo que no dependen de él como líder, sino que hay muchos líderes en el equipo, no tantos seguidores y gente que va detrás haciendo, sino que cada uno tiene su propia parcela de liderazgo. Es un multilíder que crea líderes, es el metro cuadrado de cada líder que forma parte de mi equipo. Ahí sí que hay mucha humildad, ¿no? Porque te estás educando a ti mismo para ser prescindible y hacer que los demás sean cada vez más valiosos. Y entonces empezarás a ser menos prescindible. Es decir, en la medida que haces eso, aunque parezca que vas buscando el hecho de ser prescindible, vas a ser más necesario, pero vas a ser más necesario de una forma invisible. Es decir, lo importante es que no es importante que tú estés en términos de notarte, sino en términos de hacer que las cosas finalmente ocurran y que el equipo sea el capaz de hacerlo. Y esto es la clave. O sea, la clave es que no es tan el término clásico de hacer, que tantas veces hemos dicho, sino de dejar hacer, que parece lo mismo, pero no es. Es aprender a dejar hacer. Y cuando aprendes de verdad a dejar hacer, las cosas se hacen. Ya no hay que hacer, ya se hacen. Entonces es pasar del hacer a dejar hacer con confianza. Y ese término que yo he utilizado de invisible me viene bien para intentar explicar que no es que no estés, es que estás, pero pareces invisible. Pero sí que estás y todo el mundo sabe que estás, porque no es que no estás, es que estás haciendo lo que debes de hacer, ¿no? Y eso me parece que sí que se puede practicar y se aprende. Yo me dedico a entrenar a gente a hacer eso, ¿eh? O sea, es una de mis funciones principales profesionales cuando trabajo con líderes de primer nivel y también con mandos intermedios, ¿eh? O sea, es algo que es muy posible. No está basado... Superhéroes que tienen como don el hecho de que son invisibles, la invisibilidad. Bueno, la palabra, el adjetivo no es importante, es una forma de definirlo aquí en el podcast, la palabra invisible, el adjetivo no es importante. Lo que es importante es que cuando los demás hablan de ti y cuando tú no estás especialmente delante, están hablando como que sienten relación con un líder, no con su jefe. Esa es la forma, el KPI que podríamos utilizar para saber si está pasando o no está pasando. Uh-huh. Un gusto siempre leerte, escucharte, Fernando, la verdad, aprendemos un montón contigo. Gracias, Alex, gracias. Pues nada, Fernando, lo dicho, lo acaba de decir Alex Uriarte. Contigo cogeremos la botella, una copita, brindaremos, haremos gala a tu apellido y brindaremos por esta conversación que nos has dejado y por tantos conceptos que hay que trasladarlos en el día a día, que también nos has transmitido esa relevancia de las personas que hacen, que construyen líderes, que guían a otras personas precisamente también para que sean capaces de hacer que todo ocurra, que es lo que deseamos, una vida bonita, con acción y empresas con propósito. Así que, Fernando, mil gracias, te deseamos lo mejor, te leemos pronto también en tu nuevo libro, así que te deseamos también los mejores de los éxitos. Pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Alex. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias a todo Edipe. Gracias. Seguiremos en contacto. Hoy hablábamos de líderes con Fernando Botella. En el próximo capítulo seguiremos ahondando en otros temas que sin duda también nos harán crecer. Así que gracias por estar ahí y hasta la próxima.